Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a abordar el tema de transmisión, conductividad eléctrica y circuitos eléctricos. Nosotros somos el grupo número 5. Este grupo está representado por Arlette Evangelista, Lisandra Soriano, Carmen Amelia y su servidora Paola Cordones. Vamos a abordar los contenidos de transmisión, conductividad eléctrica, tipos de conductividad, circuitos eléctricos y sus componentes, clasificación de circuitos eléctricos y leyes. Transmisión, conductividad eléctrica. ¿Qué es la transmisión de energía? Transmisión de energía es la que permite el transporte eléctrico y se encarga de transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo. Dicho de otra manera, es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta que comienza a distribuirse. Es el servicio de transporte de energía eléctrica por redes de alta tensión, más los servicios de conexión al sistema de transmisión nacional y de coordinación, control y supervisión de la operación de los activos de transmisión. ¿Cómo se transmite? El transporte de electricidad se efectúa a través de las líneas de transporte de tensiones elevadas que junto con las subestimaciones eléctricas forman parte de la red de transporte. Para poder transportar una electricidad con las menores pérdidas de energía posibles, es necesario elevar su nivel de tensión. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor llamado cobre o aluminio y por los elementos de soporte son de torres de alta tensión. Estas, una vez reducida su tensión hasta la red de distribución, conducen la corriente eléctrica a largas distancias. Líneas de transmisión de energía eléctrica. Una línea de transmisión eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y distribución de energía eléctrica. Está constituida por conductores, estructuras de soportes, aisladores, accesorios de ajustes entre aisladores y estructuras de soporte, y cables de guardia usados en línea de alta tensión para protegerlas de descargas atmosféricas. Es de suma importancia el estudio de las características eléctricas en los conductores de líneas. Estas abarcan los parámetros impedancia y admitancia. La impedancia está conformada por la resistencia y la inductancia uniformemente distribuidas a lo largo de la línea y se representan como un elemento en serie. La admitancia está integrada por la susceptancia y la conductancia. En este caso se representan como un elemento en paralelo y la conductancia representa las corrientes de fuga entre los conductores y los aisladores. Esta es prácticamente despreciable, por lo que no es considerado un parámetro influyente. Ahora hablaremos de la clasificación de líneas de transmisión. Las líneas eléctricas se pueden clasificar por su función en líneas de transmisión y líneas de distribución. Las líneas de transmisión son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, a niveles de voltajes superiores a los 34.500 vatios. Estas constituyen el eslabón de unión entre las centrales generadoras y las redes de distribución. Para la construcción de estas líneas se utilizan casi exclusivamente conductores metálicos desnudos que se obtienen mediante cableado de hilos metálicos, alambres, alrededor de un hilo central. Líneas de distribución son aquellas que van desde las subestaciones hasta los centros de consumo como una industria, domicilios y alumbrado público. Los niveles de tensión utilizados son por debajo de los 34.500 vatios. Los conductores en media tensión siguen siendo desnudos, pero en baja tensión se usan conductores aislados para mayor seguridad en zonas urbanas. Son los alambres o cableados que utilizamos en nuestra urbanización o vecindad. ¿Qué es la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir la circulación de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Dicha capacidad depende directamente de la forma atómica
del material, así como de otros componentes físicos, como la temperatura en la que se halle o el estado en la que esté. Puede ser líquido, sólido o gaseoso. Los conductores eléctricos. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Los conductores eléctricos varían según la temperatura y también las estructuras atómicas y moleculares de las sustancias o materiales. Se destacan dos tipos de conductores eléctricos, que son los metálicos y los electrolitos. Tipos de conductores eléctricos. Existen algunos tipos de conductores eléctricos, pero los más comunes son el cobre, la plata, el oro, el aluminio, el grafito y las soluciones salinas o acuosas. El cobre es un conductor eléctrico más utilizado por su bajo costo. Es el que más podemos ver en nuestra urbanización. Posee una alta conductividad y funciona para cualquier instalación de uso doméstico e industrial. Es altamente manejable y se puede encontrar mayormente en cableados y componentes eléctricos. La plata es el mejor conductor de electricidad. Sin embargo, posee un alto costo, por lo que su uso industrial y doméstico es reducido. En comparación con los otros conductores metálicos, es utilizado en fusibles para cortocircuitos, instrumentos eléctricos en medicina e interruptores de baja densidad. El oro. Este posee una alta resistencia eléctrica, aunque un poco menor al cobre. Es inalterable por el aire, el calor, la humedad y la mayoría de los agentes químicos, y se utiliza en conectores eléctricos y bornes de batería. Igual que la plata, es muy caro y por eso es poco usado en los cableados domésticos. Poco usado no se usan porque se robarían hasta los alambres, ya saben. El aluminio está más indicado para el uso de líneas aéreas, representa un 63% de conductividad con respecto al cobre. También tenemos el grafito, que posee una conducción baja, por lo que es considerado un semiconductor. Se utiliza para la fabricación de electrodos. Y por último, las soluciones salinas. Estas poseen una conducción de clase iónica. Esto significa que las sustancias deben atravesar una disociación total o parcial para dar lugar a la formación de iones, positivos o negativos, los cuales se encargan de portar las cargas. Un ejemplo de aplicación serían las plantas eléctricas con el agua del mar. Aquí mismo podemos encontrar una hidroeléctrica. A continuación, mi compañera, hablando de los tipos de conductividad. En este momento estaré hablando acerca de los tipos de conductividad, que son conductividad eléctrica, conductividad del agua, conductividad del suelo y conductividad de los metales. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica del material, así como de otros factores físicos como la temperatura a la que se encuentre o el estado en la que esté, ya sea líquido, sólido o gaseoso. La conductividad eléctrica es lo contrario a la resistividad, es decir, la resistencia al paso de la electricidad de los materiales. Hay entonces buenos y malos conductores eléctricos en la medida en que sean más o menos resistentes. Hay que tomar en cuenta que la conductividad varía dependiendo del estado en que se encuentre la materia. Conductividad del agua. El agua, en líneas generales, es un buen conductor eléctrico. Sin embargo, dicha capacidad depende de su margen de sólidos disueltos totales, TDS, ya que la presencia de sales y minerales en la misma forma los iones electrolíticos que permiten el paso de la corriente eléctrica.
Prueba de ello es que el agua destilada, a la cual se le eliminan en un laboratorio todos sus minerales, no conduce la electricidad y tampoco es absorbida por el cuerpo humano. De esta manera, la conductividad del agua salada es mayor a la del agua dulce. Se puede registrar el incremento en la tasa de conductividad a medida que se añaden iones disueltos en el líquido, hasta alcanzar un tope de concentración iónica en el cual se forman pares de iones que anulan su carga, impidiendo así que la conductividad se incremente más. Conductividad del suelo. Los suelos en general presentan distinta conductividad eléctrica, dependiendo de diversos factores como la irrigación hídrica o la cantidad de sales que presenten. Así como en el caso del agua, los suelos más salinos serán mejores conductores eléctricos que los menos salinos, y esta distinción está determinada muchas veces por la cantidad de agua que reciben, ya que el agua puede lavar las sales del suelo. Este nivel de salinidad se confunde a menudo con la sodicidad del suelo, que es la presencia de sodio, cuando en realidad abundan los cationes de sodio, potasio, calcio y magnesio, junto a los cationes de cloro, sulfato, bicarbonato y carbonato. Así, en muchos casos se emplean técnicas como el lavado para los suelos muy salinos o la inyección de otros elementos neutralizadores como el azufre para los muy básicos. Esto puede a menudo determinarse mediante pruebas de conducción eléctrica. Conductividad de los metales. Los metales son en línea general excelentes conductores eléctricos. Esto se debe a que los átomos de este tipo se juntan en enlaces metálicos, para los cuales resulta indispensable sacrificar electrones de la capa externa, que es la capa de valencia. Estos electrones permanecen alrededor del metal como una nube, desplazándose alrededor de los núcleos atómicos estrechamente unidos, y son ellos los que permiten el flujo eléctrico. Así, al aplicar el metal a un campo eléctrico, los electrones fluyen libremente de un extremo a otro del metal, tal y como ocurre también con el calor, del cual son a la vez buenos transmisores. Por eso se emplea el cobre y los metales en el tendido eléctrico y en los dispositivos electrónicos. Mi nombre es Arlet y para darle continuación al tema de mi compañera, estaré hablando sobre el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano de una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de electrones que conforman la electricidad. Los circuitos eléctricos están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica. Son indispensables para el funcionamiento y artefactos y maquinaria. Existe una determinada lógica para organizar un circuito y de esta circunstancia dependerá mucho de la infraestructura instalada. Es por ello que suelen diagramarse con antelación, o sea, se suele hacer un diagrama antes de para cubrir potenciales percances. Y los circuitos eléctricos no solo están presentes en edificios. Para identificar con facilidad el funcionamiento de un circuito eléctrico, quizás haga falta considerar unos pocos elementos lo suficientemente ilustrativos. Supongamos que un artefacto que funciona por la influencia de una pila, la misma provee el circuito de los electrones o energía eléctrica que circulará desde un extremo hasta el otro. Esa circulación tiene relación con el concepto de voltaje,
que vendría siendo simplemente la capacidad que existe para que los electrones circulen de un extremo determinado a otro. Y así, mientras exista más voltaje, mayor es esta capacidad. El canal por donde los electrones circulan ofrece una resistencia que deberá contemplarse, y por eso se utiliza el material que ofrezca menor cantidad de resistencia. Es importante entender que existen dos tipos de corrientes que pueden pasar por un circuito. Tenemos la existencia de la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua dice que los electrones circulan en una misma dirección, y eso se explica de una manera de una misma polaridad en todo momento, mientras que la corriente alterna circula en ambos sentidos, y el cambio de la polaridad debido al cambio de su polaridad. Los conductores eléctricos tienen lo que llamamos partes o componentes. Dentro de estos se encuentran el generador. Llamamos generador eléctrico a todo dispositivo que es capaz de generar y mantener una diferencia de potencial o tensión entre otros puntos. Existen dos tipos de generadores eléctricos: generador de corriente continua y generador de corriente alterna. También tenemos lo que es el transporte. El transporte de la corriente eléctrica normalmente se realiza a través de cables, y hay que tener en cuenta que el cableado provoca una pérdida de eficiencia en cuanto al resultado del dispositivo que queremos hacer funcionar con energía eléctrica. Esta pérdida de eficiencia es debido en mayor medida o mayormente a la oposición o resistencia eléctrica que presenta el cable como medio físico de transporte de la energía. Debido a esa resistividad del cable, tendremos que tener en cuenta una serie de factores, como por ejemplo la caída de tensión, la temperatura, entre otros. También tenemos lo que son los receptores o dispositivos eléctricos. Los receptores o dispositivos eléctricos, como puede ser una bombilla, son los encargados de transformar la energía eléctrica en cualquier otra energía para lo que ha sido diseñado el receptor, como por ejemplo, como había dicho, una energía calorífica, energía lumínica y energía mecánica. También tenemos elementos de maniobra. Otra parte importante de un circuito eléctrico es que nos podamos encontrar con los elementos de maniobra. Con ello podemos interactuar con los circuitos eléctricos para obtener diferentes resultados de los receptores. Hola, mi nombre es Carmen Amelia y en este momento yo le voy a estar hablando acerca de la clasificación de los circuitos eléctricos y las leyes básicas de esta. Dependiendo del tipo de fuente de energía empleada en circuito eléctrico, podemos encontrarnos con las siguientes clasificaciones: circuitos eléctricos de corriente continua y circuitos eléctricos de corriente alterna. Se entiende como circuito eléctrico de corriente continua aquel en el que la corriente circula en un solo sentido a lo largo de un conductor con una valor constante. Como ejemplo de generadores de energía de corriente continua tenemos las pilas, baterías, entre otras. Se entiende como circuito eléctrico de corriente alterna aquel en el que la corriente que circula a través del conductor cambia de sentido de circulación de forma periódica, con un valor variable en el tiempo. Como ejemplos de generadores de energía de corriente alterna tenemos los transformadores, la red eléctrica, turbinas, etc. Ahora bien, también los circuitos eléctricos se clasifican según el tipo de configuración. Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de conexión de los dispositivos que lo componen. Entre estas están circuito eléctrico en serie, circuito eléctrico en paralelo y circuito eléctrico mixto. Se conoce como circuito eléctrico conectado en serie aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, uno a continuación del otro. Podemos ver un ejemplo de circuito eléctrico en serie en la siguiente imagen. Circuitos eléctricos en paralelo. Es
aquel donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Podemos ver un ejemplo en la siguiente imagen. Y por último tenemos el circuito eléctrico mixto. Estos son los circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo. Aquí un ejemplo de lo que sería un circuito eléctrico mixto. Y por último vamos a hablar acerca de las leyes básicas de los circuitos eléctricos o de la electricidad. Como primera ley tenemos la ley de Ohm. Esta establece que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Esta constante es la conductancia eléctrica, que es el inverso de la resistencia eléctrica. Esta ley tiene una ecuación matemática que se establece de la siguiente manera. Este ejemplo se puede explicar de la siguiente manera, donde I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, B es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios, G es la conductancia en siemens y R es la resistencia en ohmios. Específicamente, la ley de Ohm dice que R en esta relación es constante independientemente de la corriente. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. Es común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico de cómo sería esta ley. Bueno chicos, eso ha sido todo en esta exposición. Espero que les haya gustado y cualquier duda déjenlos en los comentarios. Muchas gracias por su atención.